Muy buenas a todos compañeros, hoy les voy a explicar un problema de balance de materia y energía con reacción. El ejercicio nos dice que calculemos la composición en base seca, como se observa en el diagrama. Se sabe que el metano es un gas a temperatura ambiente. Si se quema con aire suficiente se convierte en CO2 y agua, y la salida, que serán los humos, aparecerá en CO2, agua, nitrógeno y oxígeno por haber aire excedente. No aparecerá el metano porque la reacción con aire suficiente se considera completa, como se puede observar en la reacción. El diagrama dice que por 1 kmol de metano ingresa 20% de aire, y los gases de combustión serían lo que les mencioné anteriormente. Entonces, como sabemos que el oxígeno es 21% y el del oxígeno 79%, la reacción ya está balanceada, y el problema nos dice que se quema 1 kmol de metano. Entonces, por 1 kmol de metano se requieren 2 kmol de oxígeno, y por 1 kmol de CO2, ya del producto, y 2 kmol de agua. Se sabe que el oxígeno teórico es 2 kmol, porque el ejercicio nos dice que 1 kmol de metano se requieren 2 kmol de oxígeno. Entonces, está en 20% de exceso de aire, y como queremos calcular lo que es el oxígeno que ingresa, le vamos a poner una X, y con una regla de 3 calculamos esa incógnita, que nos da como resultado 2.4 kmol, siendo este el oxígeno que ingresa, pero lo que ocupamos es el de salida. Para eso restamos el oxígeno que ingresa, que es menos 2, que es el que se requiere por 1 kmol de metano. Entonces nos da como resultado 0.4 kmol de oxígeno de salida. Haciendo el balance de carbono como se tiene en la reacción, que por 1 kmol de metano se requiere 1 kmol de CO2, entonces el balance de carbono sería 1 kmol. Ahora en el balance de nitrógeno, que son 2.4 kmol de O2 por 79 kmol de N2, entre 27 kmol de O2, que nos da como resultado 9.02 kmol de N2. Con el oxígeno, con el hidrógeno, a como está en la reacción, nos dice que por 1 kmol de metano se requieren 2 kmol de agua. Entonces, sería 2 kmol para el balance de hidrógeno, pero el ejercicio nos dice en base seca. Entonces, el balance de hidrógeno no es necesario, porque no se tomaría en cuenta el agua, y entonces solamente nos quedarían los gases de CO2, O2 y N2. A continuación aquí tenemos la composición molar, sus cuentas y el cómo queda de resultado. CO2 nos da 9.59%, O2 nos da 3.83% y N2 nos da como resultado final 86.56%.